Hola a todos, muy buenas tardes y muchas gracias por conectaros a este webinar. Hoy estamos de estreno con Essentia, estamos haciendo nuestro primer webinar sobre formación profesional y yo creo que no podíamos haber elegido ni mejor tema ni a mejores ponentes. Y bueno, pues empecemos. Un poquito de introducción. La FP está en transformación, está en auge. Estamos hablando de que hoy en España tenemos más de 1,18 millones de estudiantes que están cursando la FP ahora mismo. Y esto es un crecimiento brutal si lo comparamos con unos 800.000 de hace 6 años. Y además todo esto viene con grandes cambios, ¿no? Como aquellos que estamos viendo a nivel de FP Dual, que pasa a ser la modalidad por obligación a partir de 2026. Tenemos la gestión por resultados de aprendizaje, los famosos RAs, y tenemos el proyecto intermodular, ¿no? Un poco la razón por la que nos hemos conectado a este webinar y del que vamos a hablar de cómo aterrizarlo en las aulas. Así que nada, en unos pocos minutos vamos a ver los siguientes temas, ¿no? Primero, las oportunidades que nos ofrecen estos proyectos, claves para diseñarlos y cómo aterrizarlos en el aula de principio a fin, cómo aplicar nuevas metodologías y evaluación formativa y un poco de buenas prácticas que están teniendo los centros que podemos coger y aplicar en el nuestro. Así que nada, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Y vamos con la presentación de nuestros maravillosos ponentes. Hemos invitado a gente que sabe muchísimo sobre FP. Tenemos entre nosotros a Óscar Boluda, es formador de docentes, es un referente en todo lo que es FP, también es conferenciante, es un autor de su libro Diseño del proyecto intermodular, autor de blog FPando. Tenemos a Rafael Díaz, es director comercial en Essentia, que a pesar de ser director comercial también tiene muchísima experiencia con FP. Desde hace 10 años está gestionando la transformación digital de los centros. Y mi nombre es Ana Kramarenko, soy moderadora de este webinar. Tengo más de 10 años en marketing, pero he pasado por tantos tech que yo creo que algo puedo aportar. Óscar, Rafa, me gustaría que os presentarais un poquito y que nos contaras un poquito más sobre vuestra trayectoria y cómo hemos aterrizado en este evento, por favor. Sí, Claro, hola sí. Ana, buenas tardes a todos y gracias a vosotros por la invitación. Bueno, yo fundamentalmente soy profesor de formación profesional. Yo estoy en una escuela, la Escuela Profesional Xavier en Valencia y bueno, mis ramas, mi familia profesional habitual es la de comercio. Entonces, además de pues esto, dar clases y pues tener el libro que has comentado tú, pero bueno, sobre todo lo que siempre me ha preocupado ha sido la parte esta metodológica que yo creo que nos viene muy bien para este seminario, que es, yo creo que es lo que la gente está preocupada de cómo aplicamos los cambios metodológicos a nivel de formación profesional y creo que es donde yo, pues, por la experiencia que llevamos desde hace años, pues trabajando también el tema de los proyectos y los retos, yo creo que puede ser aquí a lo mejor pues una oportunidad pues para intercambiar también opiniones con vosotros y con los invitados que estéis ahí al otro lado. Muchas gracias, Óscar. Rafa, cuéntanos un poco. Pues bien, bueno, yo empecé hace ya muchos años en el mundo de dar servicio a la docencia. Empecé en una editorial de libros de texto y desde entonces toda mi trayectoria se ha desarrollado en el mundo de la enseñanza. Siempre de diferentes puestos, aunque desde el 2011 estoy en Esentia, sobre todo en el tema de comercial y acompañamiento a los centros. Esto me ha dado una perspectiva, creo que importante, desde el punto de vista de la gestión del cambio en un entorno tan fluctuante como es el educativo en España, al menos, donde hay tantos cambios normativos. Y bueno, creo que eso me da una perspectiva de conocimiento de las necesidades de los centros y de la transformación. La parte metodológica siempre me ha preocupado mucho y lo que supone en los centros, ¿no? Desde la perspectiva de Sentia, siempre en ese acompañamiento al cambio metodológico que hemos dado soporte y bueno, creo que es un reto importante que tienen los centros de FP a día de hoy. Muchas gracias, Rafa. Pues nada, bienvenidos, Rafa, Óscar, bienvenidos a esta sesión. A todos nuestros asistentes les queríamos dar la bienvenida también y empecemos con el debate.
Y me gustaría, antes de empezar, contaros un poquito sobre quiénes somos en Essentia, a los que no nos conocéis todavía. Nada, seré muy rápida, no vamos a hacer un pitch. Essentia es una plataforma de gestión educativa para centros escolares y de FP. Gestionamos sobre todo la gestión académica, de comunicación, de aprendizaje y de envuelto todo esto en Business Intelligence. Trabajamos con más de 700 centros, tanto en España como en Latinoamérica. Es decir, ya conocemos un poquito el terreno, no nacimos ayer, ya tenemos más de 15 años de experiencia. Y Essentia se caracteriza por su entorno digital completo, que es una plataforma solución todo en uno. Y además se implementa de forma muy progresiva, 100% cloud, y está en constante evolución. Cada semestre estamos sacando funciones nuevas y demás. Así que nada, pero hoy no vamos a hablar tanto de tecnología, vamos a hablar de las personas y de las metodologías que hacen posible este cambio en la nueva FP. Y antes de esto me gustaría conoceros un poco y conocer el terreno. Y vamos a lanzar un pequeño quiz. Primero, vamos a preguntaros cuántos de vosotros conocéis realmente qué es, bueno, qué es, si habéis oído hablar de proyecto intermodular y si tenéis experiencia. Voy a lanzar la encuesta, por favor contestad a ella y vamos viendo en directo cómo son, cómo nos situamos, ¿no? En qué momento de la enseñanza estamos ahora mismo. Bueno, vamos a dejarle 30 segundos. Muy bien. Vale, pues voy a finalizar la votación y vamos a ver los resultados. Vale, ¿lo estáis viendo, Rafa? Sí, 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 perfecto. se ve perfecto. Bueno, pues no sé, yo estoy un poco sorprendida porque, bueno, hay un casi 80% de las personas que no tienen experiencia previa en el diseño de este tipo de proyectos. Entonces yo creo que vamos a poder aportar muchísimo, sobre todo vosotros, Oscar, Rafa, que es algo que al final se tiene que preparar y formar uno, ¿no? Para poder lanzarlo. Muy bien, seguimos. Pues nada, vamos a empezar con el debate y ahora que sabemos un poco en qué momento estamos, vamos a hacer la primera pregunta. Oscar, la pregunta será para ti. ¿Qué sentido tiene el módulo transversal del proyecto intermodular en el nuevo sistema de formación profesional? ¿Por qué se ha hecho este tipo de sistema? Bueno, pues yo entiendo que aquí los legisladores que es muchas veces lo que nos falta a lo mejor por mejorar, quizás, es la parte del trabajo en equipo del profesorado. Que aquí yo entiendo que pues, todo este diseño pues, de proyectos intermodulares lo que tratan es de incentivar ese trabajo en equipo, pues tanto del profesorado como de los alumnos, ¿vale? Pues de modo que podamos pues también actualizar nuestros módulos y de paso tratar de interconectarlos. Es decir, yo creo que aquí la misión es clave. Es decir, que nos pongamos de acuerdo de alguna forma en ver qué resultados de aprendizaje podemos destacar y aprendamos también nosotros, pues como profesores, pues a plantear retos y acercarnos un poco también a lo que sería la realidad en nuestro sector, también acercarnos de una forma más próxima a esas necesidades o soluciones que puedan requerir nuestro sector o nuestras distintas ramas profesionales. Muy bien. Yo creo que la intención del legislador parece clara. Lo que desde mi punto de vista no estoy tan seguro y creo que, bueno, la pequeña encuesta que acabamos de hacer atiende a eso, es que se haya hecho por parte del legislador un esfuerzo en trasladar exactamente en cómo hacerlo, ¿no? Que yo creo que también por eso es el interés en la sesión de hoy. Mm, Esa es la duda que me surge. No sé, tú que conoces más el tema educativo, estás al pie de obra, como el que dice, tendrás una visión más clara de esto, ¿no? Sí, sí, a ver, sí, estoy de acuerdo, Rafa. Claro, yo creo que ahí está un poquito el problema, que yo creo que nos falta la parte esa metodológica, que por eso hay cierto desconocimiento. Hay centros en los que sí que se ha trabajado mucho al respecto a nivel de proyectos y retos, pero, pero luego sí que quizás nos falta cierta formación a muchos docentes que sepan esto cómo implementarlo.
¿vale? Porque esto sí que se lleva trabajando. De hecho, yo creo que la norma viene un poco también del modelo en el País Vasco, que empezaron con el aprendizaje basado en retos y lo han implantado muy bien, incluso ya han dado mucha formación en toda su comunidad autónoma. Entonces ahí sí que lo tienen muy claro. Pero quizás en el resto de comunidades autónomas esto va mucho por centros y por regiones. Entonces yo creo que ahí está la necesidad de que esto nos lo mastiquen de alguna forma para ver cómo lo planteamos en el aula, yo creo que es la gente que está aquí interesada, yo creo que es donde quizás pueda tener las mayores dudas. Totalmente. Y de ahí viene la segunda pregunta. Entonces, la pregunta para los dos. ¿Qué aconsejaríais al profesorado responsable de este módulo? ¿Cómo puede empezar a programarlo? Pues yo aquí creo que aquí la primera parte es el equipo docente, que es si lo unimos a la pregunta anterior, yo creo que aquí el equipo docente se tiene que reunir, ¿vale? Y ponerse de acuerdo en qué tipo de proyectos o retos, luego si queréis hablamos un poco al respecto de la diferencia, qué tipo de proyectos o retos podemos plantear para los alumnos. Aquí la normativa, luego, a pesar de las diferencias que hay entre comunidades autónomas, sí que es clara en que hay que plantear retos grupales con alguna solución pues que luego se tenga que presentar de alguna forma, parecido en cierta forma a los antiguos proyectos fines de ciclo que se hacían en grado superior, pero yo creo que aquí es buscar un motivo o buscar posibles retos donde podamos dar una solución a ciertos problemas reales, plantearlo desde ahí, ¿vale? Que es un poco lo que tenéis también ahí en la diapositiva, que es lo que nos plantea la norma, ni más ni menos, tampoco es ninguna cosa así extravagante. ¿Vale? Y partir de esas necesidades de las empresas o partir de nuestra experiencia, que también muchas veces hemos planteado, aunque a lo mejor pensemos que no tenemos experiencia, pero sí que planteamos muchas veces a nivel de módulos, pues planteamos actividades o planteamos retos o planteamos prácticas que podemos o deberíamos de conjugar de alguna forma entre todo el profesorado del ciclo para que se hagan de forma intermodular. Que yo creo que es ahí donde se requiere pues un tiempo quizás de reflexión. A lo mejor estamos ahora, a las alturas que estamos del curso, hay mucha gente que está agobiada por este motivo, pues porque ya hemos empezado el curso y esto nos ha planteado. Entonces estamos viendo ver esto cómo se hace, si ahora tengo yo 1, 2 horas, 3 horas, eh, que quizás ese trabajo se tenía que haber hecho antes. Pero bueno, tal y como estamos, este año creo que va a ser un poquito de transición y deberíamos de poner ya un poco la semilla de qué es lo que vamos a ir montando ya para cursos posteriores. Yo creo que ahí, Óscar, has dado una de las claves que a mí, desde mi punto de vista, tú me dirás qué te parece. Yo creo que es la clave. Cuando hay un cambio de este calibre a nivel general, eh, lo primero que yo he visto en reformas anteriores es que lo primero es que el profesorado entienda qué modelo se le está proponiendo, en este caso, qué modelo se le está imponiendo. Y como tú dices, falta un proceso muchas veces de reflexión previo a ponerlo en marcha, en acordar entre todo el claustro, entre todos los responsables y el equipo directivo, el cómo llevar a cabo el cambio. Y en la gestión del cambio, ahí es donde yo creo que siempre está la dificultad. El cambio primero de mentalidad y el cambio de unificar criterios. Porque a lo mejor yo entiendo una cosa de la lectura de la normativa, mi compañero entiende otra. Y el equipo directivo tiene que acompañar de todo ese proceso. Eso me parece que es el principal reto para empezar. Evidentemente, te requiere una transición y entiendo que costará tiempo, no puede ser inmediato. Sí, sí, yo creo que exactamente lo que dices, porque si nos vamos a la normativa, la leemos, ahí en la diapositiva tenéis un poco el planteamiento, que es que al fin y al cabo los grados medios que nos dicen, pues nada, dicen, pues debéis de partir de una selección, seleccionar los resultados de aprendizaje que consideréis más relevantes, junto con un nuevo módulo que es el 1713 ese que tenéis ahí, donde dice marca una serie de resultados de aprendizaje, muy similares a los que se veían con el proyecto fin de ciclo, que tiene que ver pues con eso, pues hay que, en este caso, dar una solución a una empresa de un sector y luego hay que transmitir esa información de alguna forma determinada, ¿vale? Pero bueno, en grado medio sería así. En grado superior, como también tenéis ahí, al fin y al cabo también tenemos que seleccionar esos resultados de aprendizaje, es lo que nos dice la norma, y luego
coger los resultados de aprendizaje del antiguo proyecto fin de ciclo, que eso sigue ahí, con esa numeración antigua. Pero, veis, aquí ya la norma ya nos dice, vale, incidir, que esto quizás es un poco lo más novedoso, que es incidir en la búsqueda de información, en la innovación e investigación aplicada, en el emprendimiento, que ahí ya donde... Por eso es muy relevante que esto le toca a cualquier profesor técnico de cualquier módulo profesional, pero claro, el profesor de emprendimiento tiene mucho que decir, el profesor, que es el profesorado de IP, ¿vale? O el profesorado, en este caso, de innovación e investigación aplicada. ¿Eso qué significa? Pues claro, ahí ya entraría mucho el profesorado técnico. Es decir, todos tienen mucho que decir y aquí la norma al final, pues eso, yo creo que va por que tenemos que hacer cosas o proponer proyectos o retos que estén muy ligados a la realidad y que tengan cierta innovación y que ciertas competencias como puede ser, pues eso, la búsqueda de información hoy en día y transmitir esa información es súper básica. Entonces ahí es donde yo creo que tenemos, de ahí debemos de partir. Yo creo que esto sería un poco de dónde partimos. Lo que pasa es que esto cómo se come, pues ahí yo creo que es donde estamos todos un poco liados de, a ver, ¿esto cómo lo planteo? Si tengo 1 horita, 2 horitas, que aquí ya la casuística ya puede ser muy diferente también según los centros, ¿eh? La comunidad, las horas que te dan, que eso ya, bueno, eso daría para mucho. No, una de las ventajas que yo creo que tiene la norma es que establece un marco, pero muy amplio. Es muy interpretable y se puede ajustar luego a la realidad muy diferente de cada centro, de cada ciclo y de cada entorno. Pero eso mismo genera también mucha ansiedad en cómo lo llevo. Es como cuando te enfrentas al famoso folio en blanco del escritor, ¿no? Bueno, tengo aquí mucho campo y no sé por dónde empezar, ¿no? No sé cómo empezar a meterle mano a esto. Y bueno, yo creo que es el primer reto, el de planteamiento, ¿no? El de entenderlo y plantearlo. Totalmente. Pues nada, vamos a la tercera pregunta. Un segundo. Que no sé ahora mismo. Cosas del directo. Bueno, la tercera pregunta que sería es, a la hora de diseñar estos proyectos intermodulares, ¿cuáles creéis que son las claves para su implementación? ¿Qué hay que hacer para implementarlo? Vale, aquí yo creo que si nos vamos un poquito, aterrizamos a la parte práctica, claro, la norma, o en este caso el sistema de FP, sí que cita expresamente pues que en los grados básicos hay que a trabajar a través de retos y en los grados medios y superiores hay que trabajar a través de retos y proyectos, ¿vale? Es decir, eh, sería la parte esa metodológica por la que apunta, en la que nos está exigiendo de alguna forma. ¿Vale? Entonces, pero bueno, eso ahí podríamos estudiar mucho y teorizar al respecto de lo que es aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en proyectos. Al fin y al cabo, lo queramos llamar como lo llamemos como lo llamemos, estamos planteando, pues por un lado, como tenéis ahí en esa diapositiva, normalmente cuando trabajamos en un proyecto, pues tenemos que plantear como un producto final, decir, vale, yo necesito que, pues, desde mi ciclo, pues, ejecuten o diseñen, pues, un determinado modelo, no lo sé, por decir algo, ¿vale? Ese sería el producto final que tendría que presentar, pues igual que hasta ahora se hacía con el proyecto fin de ciclo, pues que tenían que presentar algo, pues sería como ese producto final, que se puede plantear pues a nivel virtual, físico, no lo sé. Cada familia profesional ya creo que tendría su eh, pues un producto final más conveniente, quizás. ¿Vale? Y luego la parte de los retos, pues ya cuando estamos hablando de pues, dar ciertas soluciones. Es decir, podemos plantear una cosa a lo largo del curso, en este caso, por ejemplo, desde mi ciclo que estamos planteando pues, un proyecto que tiene como 2 partes en el primer trimestre, en el segundo trimestre, pero al fin y al cabo es todo una misma línea, ¿vale? Que estamos trabajando pues realmente un proyecto más que un reto. Entonces, en ese proyecto yo creo que aquí es interesante la parte esa de que tenéis ahí en la pantalla a la izquierda, es plantear una serie de tareas o fases. ¿Por qué tareas o fases? Porque todo esto también la ley nos lo marca y dice, pues todo esto tiene que ir con la evaluación formativa, es decir, que yo planteo un proyecto donde el alumnado, cada equipo de trabajo, pues tenga que presentar o tenga que entregar, pues hacer una entrega parcial, dijémoslo así. Entonces yo creo que deberíamos de partir así. Hasta llegar al producto final, ¿qué fases debo de seguir? ¿Por qué qué fases? Pues por lo que os comentaba antes, porque si hago una evaluación formativa, en teoría hago una fase, planteo esa fase que el alumnado me entrega algo, durante esa fase yo también puedo dar clase o el resto de profesorado podría dar clase de esas tareas que a lo mejor tienen relación con otros resultados de aprendizaje
y además se considera que ese alumno, pues, o ese equipo de alumnos, pues puede reentregar esa tarea. Es decir, ahí estaría la evaluación formativa. Es decir, podemos ir mejorando siempre las distintas fases o los distintos hitos por los que pasamos. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, habría que contemplar, pues eso, esa parte de evaluación formativa, cómo se sacaría la nota final, que bueno, eso también nos lo indica la ley, que pues hay que plantear un numerito, como siempre se ha hecho. Pero bueno, yo creo que lo relevante es lo que os decía antes. Yo insistiría en la parte esa de evaluación formativa, de dar un feedback permanente, de tener un checklist de cada tarea, de tienes que hacer esto, esto y esto, y que lo tengan los alumnos claros. Y sobre todo simplificarnos mucho la vida en eso. No, yo soy de la opinión, esa es una opinión ya personal, que no hay que marearse mucho con hojas de cálculo demasiado extensas, sino pues que tener algún sistema o articular algo pues en la plataforma educativa, pues a través de hojas de cálculo, pero cosas sencillas. ¿Vale? Y luego, como también tenéis ahí, buscar sobre todo la parte esa real a través de colaboraciones, pues buscar empresas, visitas, pues donde el alumnado vea que ese proyecto pues tiene una cabida en el entorno, en un entorno real. Entonces, yo creo que esa es la parte, a mí personalmente, que llevamos tiempo haciendo esto, yo creo que es la parte más interesante. Pues que vayan a visitar, en nuestro caso, si yo estoy en Valencia, pues van a visitar una empresa del puerto o una empresa exportadora, y entonces lo ven realmente. Y luego, todo eso, al fin y al cabo, ¿en qué se basa? Pues en la base que tenéis ahí abajo, en qué competencias, que sería decir, qué competencias y qué resultados de aprendizaje yo quiero obtener de mis alumnos. Entonces ahí también yo creo que la ley es por donde va, que decir, vale, vamos a aprovechar esto pues para actualizarnos, que yo creo que está aquí la base. ¿Cómo actualizo el ciclo para que los alumnos pues toquen cuestiones relacionadas pues con la digitalización, pues con las competencias de la empleabilidad y coordinar todo esto? Que ves, esto daría para mucho, pero es complejo, pero yo creo que lo debemos de simplificar con nuestra experiencia también de lo que tenemos ya de los módulos, sin liarnos demasiado. Es mi opinión, ¿eh? Muchas gracias, Oscar. Solo para recordaros que los que estáis viendo a nosotros en directo, tenemos habilitada la parte de preguntas y respuestas. Sé que ya estáis dejando preguntas. Llegaremos al momento de pregunta y respuesta un poquito más tarde y vamos a responder a todos los comentarios, pero por favor, bienvenido sea. Todo lo que sea inquietudes, preguntas, Oscar, Rafa estarán encantados de responder. Bueno, Rafa, ¿querías comentar algo respecto al tema? No, únicamente, bueno, aquí el experto es él, que es el que está todo el día con los alumnos y, y él tiene una cosa fundamental que es la experiencia, ¿no? La experiencia en cómo sus alumnos abordan todo esto de los proyectos y este que es un cambio de metodología. Como todo cambio metodológico, los alumnos primero también lo tienen que entender, pero que sospecho desde fuera, Oscar lo podrá confirmar, que para los alumnos puede ser bastante motivador, que me parece un elemento relevante en esto. Oscar. Sí, sí, no. Esto también sí, esto yo creo que es una parte fundamental que yo creo que también se implementa para seguir dándole esa parte práctica que tiene la FP tan buena, que realmente es lo que yo creo que engancha y una de las razones del éxito de la formación profesional, que el alumnado pues trabaje pues en entornos lo más reales posibles y de la forma más práctica posible. Que también yo creo que es por aquí por donde va la norma también. Aparte esa motivación del aprendizaje y luego la actualización de nuestros ciclos, que pese a que sí que hacemos muchas cosas bien hasta ahora, y de hecho también es una de las razones del éxito del profesorado, eh, debemos seguir creciendo porque los tiempos van cambiando. Y entonces ahora pues, con todo el tema de la IA y el tema de digitalización, pues ya ni os digo que hay que ponerse mucho las pilas. Lo que pasa es que, claro, está toda la parte técnica y toda la parte metodológica, que es quizás estamos en un momento ahora pues que la gente, pues yo creo que sí que estamos agobiados, yo creo que por, por ese motivo, porque hay mucho cambio, hay mucha burocracia también, que la gente también protesta mucho de esto, con razón, ¿eh? Y entonces pues hay agobio, ¿eh? Yo personalmente también, yo este mes estoy hasta el gorro. He visto alguna pregunta ahora al respecto de que están con la programación y digo que yo creo que no es tan relevante, que nos liamos mucho con este tema, pero hay que pensar pues eso, en el alumnado, pues en hacer cosas que sean interesantes y luego ya el papel, ese es el papel, que al final, para hacer el papel, pues mira, mejor o peor, eso lo resolvemos, pero no hay que centrarse, ¿eh? En mi opinión, no hay que centrarse tanto en la parte esa burocrática, sino en poder hacer, en montar, en diseñar proyectos que sean interesantes. Yo, en mi Mm. experiencia, la parte burocrática es una cuestión que siempre agobia mucho a todo el mundo, Mm. porque muchas veces no se tienen claras las referencias, requieren mucho trabajo,
que sinceramente, desde mi punto de vista, por lo que me trasladan los centros, realmente valor aporta poco a la docencia. Otra cosa es Sí, sí, que sí. al administrativo de turno o al funcionario o al político de turno le parezca relevante, pero en el día a día del aula, la verdad que no Mm. aporta, ¿no? Y simplificar todo ese trabajo es un valor también que hay que tener en cuenta. Muy bien. Bueno, pues vamos a atacar otro tema que también duele un poco. Y antes de empezar, me gustaría iniciar otro quiz. Por favor, responde a esa pregunta si sabéis en qué consiste una evaluación formativa y cómo aplicarla a los proyectos intermodulares. Siempre hablamos mucho de evaluación, pues en este caso, evaluación formativa. ¿Qué es? ¿Conocéis la respuesta? Vamos a verlo en directo. Y luego hacemos la siguiente pregunta, que es lo que decía yo, que también duele un poco, ¿no? Cuando hablamos de ello. Vamos a dejarle 10 segundos más. Vale. Compartimos los resultados. Pues aquí ya tenemos un poco más de información, ¿no? No sé si os sorprende o no os sorprende, pero sí, bueno, mucha gente tiene alguna idea al respecto, que sería el 63% de los que están viendo nuestro webinar y 30% dice que todavía, bueno, le falta formación, que supongo que también por eso están aquí hoy con nosotros. La pregunta dolorosa es, que suele preocupar mucho al profesorado, ¿no? ¿Qué aportan los proyectos o los retos intermodulares a respecto de evaluación? ¿Cómo se debería evaluar al alumnado? Oscar. Vale, pues yo Sí. personalmente también a mí esta creo que es una de las claves también de la evolución de la formación profesional, que es, y de la educación en general, que es atender a esta evaluación formativa, es decir, atender, y sobre todo ahora justo que es un momento clave pues con todo el tema de la IA, es decir, atender un poco a lo que sería la evaluación del proceso, del proceso de aprendizaje. Entonces, más que valorar a lo mejor ese producto final, que ha sido a lo mejor muy clásico de siempre, que es que todos hemos hecho, pues vale, te entregas un trabajo, un proyecto, tal, te valoro ese trabajo. Aquí de lo que se trata es de valorar el proceso, lo que decíamos antes, esas entregas parciales, ir valorándolas, que el alumno darle un feedback, decirle qué puede mejorar, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, ¿vale? Y hacer esa valoración, tanto individual como en equipo. Entonces ahí luego ya entraríamos, pues vale, pues entre los alumnos, ¿esto cómo lo implantamos? Pues que entre ellos también incluso se coevalúen, pues porque a lo mejor están trabajando entre ellos, pues también tienen que saber ellos darse ese feedback entre ellos, junto con el profesorado, ¿vale? Entonces todo eso al fin y al cabo es evaluación formativa. Lo de los checklists que os decía yo antes. De modo que pero yo creo que también lo mismo que también insistiendo lo de antes, simplificando. Yo creo que hay que simplificar, no hacer hojas de cálculo extensas con 17.000 decimales, que al fin y al cabo tampoco no aportan nada más que una nota al final, que si nos vamos a un puesto de trabajo donde estamos trabajando a nadie nos pone una notita, ni no tienes un 7 hoy ni nada por el estilo, sino que lo que nos gusta es que nos diga, pues mira, puedes hacer esto mejor, esto, eso nos gustaría de todo recibir feedback, que yo creo que no recibimos. Entonces, la clave está sobre todo en favorecer ese trabajo autónomo, que es lo complicado, que el alumno o la alumna sean autónomos al respecto, ¿vale? Y todo esto no quita que nosotros demos explicaciones, porque mucha gente se cree que es esto, hacer lo que os dé la gana. No, no, yo aquí también estoy convencido de que se trata de que nosotros también eh, demos momentos de explicación, 15, 20 minutos, porque yo tengo que explicar algo, tenemos que hacer una lectura de algo porque es interesante para incorporarla al proyecto, pero luego sí que tiene que haber esa autonomía de decir, pues vale, ahora tenéis vosotros que buscaros la vida, tal, ahí donde está también la parte esa de metodológica, de decir, vale, ahora búscate tú porque estás en un puesto de trabajo y al final lo que busca también la ley es que sea la gente resolutiva, que no, y que sea creativa, pero claro, para ser creativo hace falta la parte esa de conocimiento nuestra que tenemos que dar, que necesitan mucho conocimiento, no es soltarlos y decir, no, ahora que se busquen ellos la vida así por su cuenta. Entonces yo creo que todo esto daría también para mucho, ¿eh? Porque yo creo que la evaluación formativa necesitamos también mucha formación para ver cómo a nivel de aula cómo esto lo metemos. Esto que dices de mi experiencia es fundamental y lo enlazo con experiencias propias de modelos de liderazgo. Hay modelos de liderazgo clásicos, tradicionales, del ordeno y mando. Esto sería lo que tú dices, traerme el producto final y apañaros y Mm. resolverlo por vuestra cuenta. Esto se da en el aula, pero se da en la empresa también, donde esto muchas veces nos ocurre. Pero creo que en los tiempos demandan cada vez más un modelo de liderazgo más de liderar
nunca mejor dicho, acompañando. Esto es, marco un objetivo, marco unas pautas y voy trabajando, supervisando para que esas pautas se cumplan conforme se ha establecido, pero no los dejo a su aire. Les doy un margen, lógicamente, porque tienen que equivocarse para poder aprender, pero voy supervisando lo que tú decías en el proceso. Esto es clave. Claro, también requiere un esfuerzo importante, porque Mm. es un permanente esfuerzo de acompañamiento. Y bueno, lo que hablábamos antes, un cambio de mentalidad y un cambio conceptual que entiendo que es base para cualquier otro cambio ulterior, ¿no? Yo suelo añadir que, aunque parezca que en los trabajos no nos evalúan, sí nos evalúan, y más con toda la transformación laboral que se está haciendo, que es muy similar a lo que vemos en la educación. Creo que están las dos cosas reflejadas, con Claro. los KPIs o KRs y todo esto que se está inventando. Nos evalúan, nos ponen nota y nos evalúan por competencias. O sea, no estamos tan alejados unos de los otros. Ya, 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 ya. Sí, claro, pero eso es un problema que yo veo claro, en el mundo laboral también está pasando. Al profesorado, por ejemplo, nosotros nunca hemos tenido ese tipo de evaluaciones de ningún tipo, que de hecho hay ahí también mucho debate al respecto, ¿vale? Pero porque no es difícil. Nosotros, claro, con KPIs no podemos trabajar, porque al final trabajamos con alumnos y cada alumno es un mundo, cada año es un mundo, entonces es un tema muy complejo. Pero claro, pero sí que hay opiniones al respecto que dicen que sí, que deberían de medirnos mucho más, ¿vale? Pero bueno, yo sí, si esto lo planteamos en un centro educativo, como está diciendo Rafael, eh, claro, realmente nuestro proyecto es montar un proyecto, que es ese, ahora mismo. Entonces, claro, ahí sí que, por eso, ahí falla muchas veces, pues eso, la administración, pues porque nos suelta esto y apáñate tú, el centro educativo, pues según tu equipo directivo, pues te van a ayudar más, te van a ayudar menos, según donde estés, o tus compañeros que tengas. Entonces, tienes más o menos acompañamiento. Pero claro, muchas veces en el mundo educativo tenemos ese problema que estamos como muy solos ahí en ese sentido. Entonces, pues a lo mejor las personas que están aquí, pues están pues porque les interesa, porque les viene en gana, pero no es porque ha habido una propuesta formal de ningún sitio. Ahí sí que hay guías de alguna administración, entonces, pero bueno, pero la gente ves que está muy perdida, que en general, ¿eh? Luego hay administraciones que lo hacen mejor, peor, equipos directivos, como en todas las empresas. Yo entiendo que sí. Pero, y luego está la parte de recursos, pues si no te dan recursos, si tú estás igual, te dan más faena, no te dan horas, no te dan, entonces tampoco la gente ve y dice, ¿esto cómo lo planteo si yo no tengo 2 horitas, tal? Entonces la gente ya se cabrea al final, con razón, ¿eh? Con razón. Porque no notas ese soporte. Pero bueno, igual que los alumnos, pues los alumnos también se enfadan, pues si los sueltas ahí y dices, uy, esto, y hacen lo que buenamente pueden, que es, pues, a veces un poco y mal, pero bueno, yo creo que esa es nuestra tarea, en fin. Y yo de mi posición, una de las cosas que sí noto desde siempre, pero que con tanto cambio que hay a nivel de la educación se refleja mucho, es la diferencia entre unas comunidades y otras, entre Mm, unas administraciones y otras, donde unas se toman algunos aspectos muy en serio y dedican muchos recursos y atención, y otras, pues apenas aportan recursos ni atención. Entonces, bueno, por un lado se le exige a los profesores cumplir, pero por otro lado tampoco se le da ni capacitación ni medios, ¿no? exacto. Entonces, este balance en muchos Sí, sitios no está resuelto del todo y esto se nota. sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo, sí. Bueno, vamos a ver a otro tema que también interesa mucho a nuestro público. Además del nuevo módulo intermodular, también se han incorporado los módulos de digitalización y sostenibilidad. ¿Cómo que no? ¿Qué relación pueden tener con este tipo de proyectos? Pues aquí también, esto con lo que estabas comentando antes también, Rafael. Claro, aquí realmente la norma pues ha creado estos 2 módulos. Hay gente que a lo mejor no los ve convenientes porque te están detrayendo horas de otros módulos profesionales, pero bueno, son 2 módulos que tienen 1 horita cada uno de electiva al fin y al cabo, que unas comunidades están primero, otras en segundo, pero que al fin y al cabo son módulos transversales. Entonces, yo creo que sí que son interesantes pues porque trata de medir ciertas cuestiones que tienen que ver pues, eso, con la sostenibilidad, tanto la parte esa de concienciación como la parte, pero sobre todo la parte productiva. Es decir, esto sirve también pues porque hay sectores que esto les resulta muy importante y hay gente que se puede ocupar en estas profesiones con la digitalización igual. Entonces yo creo que aquí los retos son estupendos, pues porque la horita esa no sirve realmente para trabajar muchas cosas prácticas, porque no da tiempo, porque son módulos que sobre el papel son ambiciosos, pero con 1 hora semanal realmente
no se puede, no se puede. Entonces ahí yo creo que sí que habría que coordinarse. Yo, por ejemplo, tengo la suerte de que sí que doy el módulo del proyecto y justo doy estos dos módulos también, entonces me lo puedo guisar y comer yo a mi gusto. El tema está que tengas un compañero que diga, pues mira, yo voy a ver esta parte. De hecho, hay unos resultados de aprendizaje, tanto en sostenibilidad como en digitalización, que tienen que ver por crea un plan de sostenibilidad o haz un proyecto de transformación digital, que ahí esos me casa muy bien con la parte esta del proyecto, que yo creo que ahí es donde hay que plantearse, oye, pues a lo mejor el RA6, el RA5 de estos módulos los puedo meter aquí, porque a mí no me va a dar tiempo. Y sobre todo para que el alumno entienda que tienen mucho que ver con la empresa, que están presentes en la realidad profesional, más que trabajar, que yo creo que ahí también, como vamos, pues la gente al final se puede plantear esto como una cuestión conceptual, pues ¿qué son los ODS o qué es la realidad virtual? Sin verle la aplicación práctica, que por lo que antes comentábamos, que esto es darle aplicación práctica, por favor, porque si no, esto al final van a ser módulos que si no van a ser un auténtico rollo para el alumnado, que es lo que no debería ser, claro, es que, sino que fuera algo interesante y que creara debate y pues ya cada profesor le puede dar su estilo. Pues lo que dice, en mi experiencia, lleva razón. Precisamente por lo que comentas de la transversalidad de estos dos módulos, encajan perfectamente en un proyecto intermodular. Y la experiencia que me trasladan bastantes centros, eh, no te puedo decir todos, pero bueno, todos los que yo recuerdo ahora mismo están trabajándolo, digitalización y sostenibilidad en estos proyectos intermodulares precisamente por eso. Y me ha hecho gracia cuando lo decía, de que los alumnos le vean la aplicación, porque más de un caso me han contado de que los alumnos no entienden para qué de estos dos módulos que se han sacado ahora nuevos. Y gracias a estos proyectos intermodulares es cuando le pueden ver sentido práctico, que es el relevante para ellos, porque ellos están haciendo un ciclo formativo con un sentido práctico, eminentemente, y bueno, que le hablen de cosas que les resultan totalmente ajenas, lo entienden mal. Cuando lo ven llevado a la práctica y qué significa para una empresa trasladar el concepto de sostenibilidad y el de digitalización, por decirlo, la verdad que es cuando le dan la importancia que puede llegar a tener. ¿Vale? Mientras tanto, es lo que tú decías, conceptos vagos, indefinidos y que no les afectan y no les importan. Sí, 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 no, estoy completamente de acuerdo. Es que ese tema de aplicación, que se puede aplicar con un libro de texto perfectamente, pero tienes que darle esa aplicación práctica de alguna forma. Que yo creo que también aquí la parte metodológica por eso es tan importante, ver casos prácticos también a través del módulo y luego tratar de meterlo en el proyecto de alguna forma, que se contemple ahí. Decir, "Oye, pues sí, yo aplica esto tú en el proyecto". Porque aquí el problema está que claro, que a nivel de profesorado tendemos a trabajar, tú tienes 2 horitas, estas 2 horitas te ha caído a ti este módulo, tú te lo guisas o te lo comes. Que eso suele ser así, pero porque, son tus horas. Claro. Que ahí está un poquito, aquí también lo que decíamos al principio del cambio de la ley, que no, aquí deberíamos de trabajar todos un poco a una. Y yo te comparto esto, tú esto, mételo tú aquí, yo te dejo una hora mía. Entonces, pero claro, para eso hace falta mucho tiempo de trabajo y en conjunto, que es lo que es en lo que pecamos, yo creo que a nivel educativo. ¿Por qué? Pues porque no hay tiempo y ahora vas agobiado, ahora tengo que presentar la programación, ahora no sé qué, no tengo tiempo para quedar contigo y verlo esto. Y entonces vamos al salto mata ese permanente que es donde pues, la gente pues, se agobia, pero sobre todo plantearse que sobre el papel hay una cosa, pero luego nosotros tenemos que darle la aplicación esa práctica y sobre todo sensata de no nos compliquemos la vida y la ley, si además hay una palabra que dice mucho, es la flexibilidad, que antes también decíamos. Hay que ser flexible a tope. Porque no decir, no, es que el papel, sí, claro, está la burocracia y tal. Pues bueno, pues haces lo que buenamente puedas, que por hacer el papel mal menos, yo creo que eso no te va, no vas a perder el puesto de trabajo, y como muchos dirán que lo rectifiques igual que al alumno, pues ya lo rectificaré. Pero ahora vayamos a lo importante que es cambiar esto para que tenga sentido, no cambiarlo para que quede bien en el papel. Que es lo que muchas veces yo veo que está pasando, ¿no? Entonces la gente está que trina, porque dice, oye, ya tengo que hacer 10.000 millones de hojas con RA, escritos de evaluación, tal, y se marea con esto, mientras que no le busca la aplicación de decir, oye, vamos a hacer algo que sea chulo para el alumno. ¿Eh?
y que esto nos sirva, pues, y ya coger la marcha, que este año está claro que va a ser complicado, ya que viene seguramente también, hasta que le cojamos un ritmo como el que teníamos con el antiguo sistema. Mientras que os den tiempo para implementar el cambio y no hay otro cambio Ah, bueno, nuevo. ya, esa es otra, esa es Antes de otra. que se invente una cosa nueva. No, pues, afortunadamente las leyes van despacio, ¿eh? O sea, que dentro que cabe. Tenéis un poquito de margen, ¿no? Sí. Pues sí. Bueno, y para acabar, porque ya se nos está agotando el tiempo, ¿qué buenas prácticas podéis recomendar que habéis visto en centros que han funcionado de aplicación de este proyecto intermodular, que los nuestros asistentes puedan replicar? Pues sí, pues eso yo creo que ha sido tradicionalmente una carencia que tenemos de que muchas buenas prácticas no se publican ni se divulgan, quitando algunas comunidades autónomas, como decíamos antes, del País Vasco, incluso iniciativas que hay en Cataluña, que he visto que también hacen cosas, en Navarra o en Asturias también hacen alguna feria al respecto, incluso en la Comunidad Valenciana, pero normalmente hay poca divulgación. Entonces ahora yo creo que es un buen momento para esa divulgación. Sí que desde el sector privado, pues a través de CaixaBank Dualiza de FP Innovación, que también hay gente de FP trabajando mucho al respecto, de FP Empresa, que también lleva muchos centros públicos, privados, concertados que trabajan en FP. Ahí hay muchas iniciativas que están divulgando materiales y proyectos. Pero yo, bueno, si alguien quiere aterrizar en cosas puntuales, yo ahí recomendaría a gente que a mí me gusta mucho, que sigo, que me parece súper interesante. Hace un trabajo, además desde hace años, mucho antes de esto de ahora del nuevo sistema y de los proyectos y retos, y que trabajaban de esta forma de trabajo en equipo, consensuada y trabajando a lo mejor desde su módulo, que quizás ahora hay que trabajar desde todos los módulos, o desde los módulos que creamos convenientes, pero que lo han hecho muy bien. Yo recomendaría a Ricardo Fernández Guerra, que si lo buscáis en redes sociales es @profesorfp, que es profesor de hostelería y también hace en el Centro Integrado de FP de Carlos Oroza, en Pontevedra, hace un trabajo ahí estupendo a nivel de incluso de sostenibilidad, con una huerta, a nivel de cocina. A mí es fantástico, a mí me encanta lo que hace, además es muy generoso, que lo comparte todo, está muy bien. Luego también recomendaría a Nuria Ferré, que es también de Reus, del Instituto de Horticultura y Jardinería, que también tiene un proyecto premiado por la Unión Europea que tiene que ver, en este caso, de la familia de química y salud ambiental, y también la podéis encontrar porque también comparte y divulga muchas cosas al respecto. Y sobre todo la parte de la sostenibilidad que también la mete muy bien en los proyectos de su familia profesional. Yo ahí me pierdo mucho, que es la parte esa de química. Y luego podría mencionar a más gente que seguro conocéis, que es profesora Patricia Santos, Noemí Zambrana, Pablo Peñalver, Daniel Irazola, que también desde distintas comunidades también ligan mucho también la parte esa de emprendimiento y que también me parece que es muy interesante. Entonces, es buscar por ahí, pero bueno, yo seguro que me dejo gente por ahí por el camino, pero bueno, yo os he dicho esto, es que yo creo que podéis echar un vistazo a lo que hacen. Estaba haciendo la lista para luego incluirlo en el email de la Al grabación. buscarlos, pues sí. Así que Lo que comenta Oscar de referente está estupendo, pero ya que tú has comentado referentes que siempre son importantes a la hora de iniciar un camino que uno no conoce, yo me voy a permitir una sugerencia en cuanto a la gestión del cambio. En mi experiencia, son muchos centros, son muchos años los que llevo ya con centros y viendo procesos de cambio y procesos de transformación. Lo que para mí creo que es fundamental es que desde el equipo directivo se establezca un procedimiento de un espíritu, mejor dicho, de reflexión en común por parte del claustro. Mi percepción desde fuera, Oscar, tú me corregirás, es que el ciclo formativo del profesorado tiende a ser sumamente autónomo. Y yo me lo guiso y yo me lo como, mucho más que en cualquier otra etapa educativa. Entonces, hacer ese cambio, que entiendo que tiene que nacer del equipo directivo, porque si no, entiendo que nacería un poco cojo, de esa reflexión en común, de cambiar la pauta de trabajo a una pauta mucho más de trabajo en equipo, de trabajo conjunto, de perseguir entre todos los mismos objetivos desde puntos diferentes, pero todos en el mismo, es el que mejor va a permitir poder diseñar proyectos intermodulares. Porque sin ese cambio de fondo,
lo demás creo que van a hacer un poco cojo, o van a hacer al albur de la iniciativa de dos profesores, como tú, por ejemplo, con mucho ¿Mm? tirón, con mucho talento, con mucha iniciativa, pero que no va a llevar un cambio general en el centro de ciclo, ¿no? Entonces, bueno, eso para mí me parece la premisa básica. No sé si estarás de acuerdo. No, 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 yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, es un tema que yo desde hace mucho también que me preocupa porque muchas veces no tenemos ese tiempo de reflexión o no lo tenemos, o no lo buscamos, no lo hay por cómo está montado el sistema, que yo creo que es donde no le hemos dado la vuelta a todo esto, que tenemos que haber dado la vuelta al sistema de forma que podamos pues, encontrarnos, compartir cosas y no hacerlo todo, que muchas veces lo hacemos deprisa y corriendo y lo montamos todo deprisa y corriendo sin esa reflexión previa que tú apuntas que a mí me parece básica y sobre todo pues para entenderlo, porque la gente luego no lo entiende y lo ve una obligación y dice, "Oye, tengo este muerto aquí que me han trasladado y ya está. Pero y hay que entenderlo, de, oye, pues esto sirve para esto. Ahora vamos a. Pero sí, sí, yo creo que estoy completamente de acuerdo. Porque tendemos, yo el primero, a hacer lo nuestro y ya lo otro parece que nos molesta. Y no, nos falta mucho, ¿eh? Sí, sí. Sí que es verdad, sí. Muy bien. Bueno, me parece que me voy a saltar la parte del último quiz porque tengo muchas preguntas y me parece que tiene más valor responder a estas preguntas de los asistentes que hacer la nuestra. Así que si os parece, vayamos a preguntas y respuestas. Tenemos chicha bastante. Cristian nos está preguntando, ¿el proyecto de grado superior no tiene por qué seguir la rúbrica de evaluación del antiguo proyecto ROE? ¿Es así? Y, a ver, el proyecto de grado superior, en teoría, sí que deberíamos de coger los resultados de aprendizaje del antiguo proyecto fin de ciclo. En teoría sí, ¿vale? Porque como no se ha sustituido es decir, no se ha creado un módulo nuevo, sino se ha quedado el módulo ese antiguo, que la ley sí que nos dice hay que ir a los resultados de aprendizaje del antiguo módulo. Entonces sí que realmente es así. Pero si nos vamos al nuevo módulo de los grados medios, es básicamente muy similar, ¿eh? De hecho lo han trasladado. O sea que en principio sí. Sí, junto con lo que veíamos en una de las diapositivas, junto con los resultados de aprendizaje que consideremos relevantes de dos o más módulos. Creo que algo así creo que dice la ley, si no recuerdo mal, ¿eh? Pero sí que hay que considerarlo, sí. Bueno, otra pregunta de Carmen. ¿Cómo se recoge en la programación de cada módulo la aportación al proyecto? A ver que eso, a ver que lo vea, que lo lea Sí, bien. es la Sí, vale, cuarta. vale, ya lo veo, perdona. ¿Cómo se, vale, sí, esta es típica, es una pregunta que, a ver, aquí nos podemos liar lo que queramos, lo que decía antes. Yo digo, si yo en la programación de mi módulo, si no quiero liarlo mucho, a ver, yo puedo dar una parte de mi SRAs al proyecto intermodular y lo puedo contemplar en la programación, pues digo, pues mira, el RA3 lo van a ver en el proyecto intermodular y ya está. Otra cosa es que luego ya queramos decir, pues vale, y ese RA3 de mi módulo constituye, claro, porque eso al final, como hay que ponerlo sobre el papel, constituye el 10% del proyecto, de la nota del proyecto intermodular, por decir algo, ¿eh? No estoy aquí inventando las cosas. Pero yo creo que esto no lo. Por eso yo creo que es verlo de la forma que tenga más sentido prácticamente. Yo creo que aquí la ley tampoco nos marea mucho decir, pues puede o no puedes. Yo digo, pues sí, seguro que puedes. Tú, si al final puedes incorporar lo que quieras. Entonces, tú en tu programación haces el añadido de que el RA3 se verá en el proyecto intermodular y tienes unas evidencias y eso lo puedes tú al final justificar. Si es que te viene alguien a decirte, oye, el RA3, que es que yo dudo de todo eso también, que es que al final yo creo que nos liamos, nosotros mismos nos autosaboteamos con todo esto y debería ser más sencillo, Sí, sí, sí. creo yo, creo. Bueno, una pregunta más bien existencial de Antonia García respecto al ciclo de grado medio de redes informática. En su caso, claro, él pregunta cómo gestionar REAs pensando en la situación actual, si la normativa que los regula, en su caso, es de 2007. A ver, Antonio García, ¿no? Me has dicho. Sí. Vale. Mm, a ver, es que no entiendo bien la pregunta. Que A la ver, normativa es demasiado antigua y entonces no ah, se contemplaba ah, REAs, básicamente. claro, pero es que aquí yo creo que es donde está la ley, que efectivamente la normativa es antigua, pero sí que es cierto que es un problema, que aquí como nos hemos vuelto tan puristas, al fin y al cabo ahora estamos con RAs y criterios de evaluación que a veces están súper desactualizados, entonces digo, pues ahora de que lo tengo que contemplar, pero claro, ahí está la flexibilidad y dices, oye, pues si esto lo has actualizado, vale, el RA está, pero yo actualizo el RA a lo que creo conveniente.
creo yo, ¿eh? Claro, luego si nos vamos a la súper legalista, claro, no, lo que no tiene sentido, yo por ejemplo sí que tengo un ciclo que pone el uso del fax. Y de, ¿cómo voy a usar el fax? Si eso ni existe el fax. Igual pagaré. Entonces, claro, eso ya lo actualizan los medios que hay ahora y ya lo contemplo pues, en la actualización de los contenidos y cuando ponga el instrumento de evaluación correspondiente, pues, o el contenido correspondiente, pues pondré el uso de la inteligencia artificial o de la transferencia bancaria online. No lo sé, pero yo creo que aquí tenemos que hacer nosotros el esfuerzo de esa actualización y luego contemplar una programación. Yo creo que es por aquí el espíritu de la ley. Si es que si no, pues ya os digo yo que nos estamos machacando con esos criterios de evaluación que estamos ahora todo el mundo aquí listando, y como encima son tan vagos a veces que no sabes cómo ni siquiera cómo aterrizarlos. ¿eh? Y yo creo que no hay que ir, que yo sí que he visto centros que van uno a uno, criterio de evaluación, y hay ahí 300 criterios de evaluación con 300 instrumentos y dicen, es que eso es inviable, no te da la vida. Y aparte de que luego, no sé hasta qué punto, ¿realmente están aprendiendo más porque yo me lié tanto con esto? No lo sé. O sea, al final la gente se complica, se autocomplica más de lo que es necesario, ¿no? Sí, porque sabes, sí, lo han planteado en muchas partes así, e incluso como se ha metido en la parte esta de auditoría de calidad incluso, y entonces hemos llegado a un momento en que parece que tenga que haber, con lo que tú comentabas antes, como los KPIs y todo, pues parece que tenga que haber 17.000 rúbricas, índices de todo. Claro. Y en educación un día no es igual que al otro, que al siguiente. ¿Por qué? Porque pasan mil cosas. Hoy hay huelga, mañana no sé qué, el fulanito tal, justo ha venido malo, uno que se ha comportado como no toca y he perdido la clase. Entonces, es que no se puede. Es que esto es educación, no es una fábrica de tornillos que los que va por tiempos. Entonces, es que no podemos, es inviable en ese sentido. Claro, y luego toca la parte de motivación que nos da para otro webinar, ¿no? Como decías tú. Ah, bueno, sí, sí, sí. Esto es otra. Bueno, una pregunta de E. García, bueno, una duda que tiene, ¿en qué horas enmarcamos ese proyecto intermodular? Porque si puedes encuadrarlo en los RA de tu módulo, genial, pero si casi no coincide o si tienes un módulo de una hora, ¿cómo lo haces? Claro, eso es que no sé, la persona que pregunta esto no sé de qué comunidad autónoma es, porque de hecho en Madrid, por ejemplo, no tienen horas lectivas del proyecto intermodular, que es una cosa un poquito alucinante. Entonces, claro, eso depende de la comunidad autónoma. En teoría tienes unas horas. Yo en la mía, en los superiores tenemos una hora en primero y 2 horas en segundo, en total 3, que no está mal dentro de lo que cabe, ¿vale? Pero claro, lo que dice, aquí esta persona dice, claro, ¿cómo lo metes ahí? Pues ahí está un poco el problema. Claro, tienes una horita, ahí o trabajas junto con los compañeros y los compañeros te ceden horas para ese trabajo de alguna forma, o es complicado. Pero claro, tiene que haber ahí muchísima coordinación. Y tú en esa horita pues harás lo que buenamente puedas, que es pues coordinar y dar tu el feedback que puedas y que luego en teoría esto es para hacerlo en el aula, no es para hacerlo fuera. Pero veis, en Madrid, por ejemplo, se planteaba que lo hagan en casa. Que en fin, también tiene su historia. El caso es de Madrid, precisamente, por lo que Sí, veo. ¿verdad? Sí, Claro, sí. claro. Vale, otra pregunta. La pregunta de Antonio otra vez. En caso de problemas en la nota final, posibles problemas en una reclamación, ¿qué tipo de problemas pueden haber? Eso ¿quién es, perdona? Antonio García que vuelve a preguntar sobre los casos de problemas en la nota final. Ah, vale. Sí. Sí, de Aragón, que es Carmen, vale. Oh, no, Carmen, no, Antonio. Ah, no, Antonio, perdón. Vale, en caso de problema de la nota final. Pero yo con esto también, eh, las reclamaciones. Claro, nosotros aquí, si esto lo hemos programado adecuadamente, yo en teoría tengo unas fases, tengo unas entregas que están evaluadas. Entonces yo ahí tengo evidencias de esa evaluación y luego tengo un producto final que en teoría, claro, la complicación que tenemos quizás es que tiene que haber una evaluación individual y luego también también esto depende de la comunidad, ¿ves? Porque en Aragón, de hecho, les exigen, son grupos de 3 personas, si no recuerdo mal, y tienen que hacer una exposición final. En unos sitios te lo obligan, en otros no. En teoría, casi todo el mundo, creo que casi todas partes hacen exposiciones finales, pero bueno, tú tienes ahí también esa parte de calificación, una exposición, que ahí ya nos lo montamos como queramos. Ahí también yo entiendo que la experiencia nos dice, pues vale, pues a la parte de evaluación de exposición final, pues le podemos dar una defensa de un 20, un 30, un 40%, no lo sé, las fases que van siguiendo un 60%, el trabajo individual, ahí ya sería
insisto, simplificándonos que tengan esas evidencias para tú luego si te reclaman, no, pues oiga, tú has hecho esto, en el equipo has hecho tal. Claro, sí que es cierto que ahí viene un poquito la complicación, ¿eh? Tener esas evidencias, Mm, individuales sobre todo. claro, claro. Bueno, y damos la oportunidad a la última pregunta de Cristina P. Bueno, nos da muchas gracias, muy interesante. Gracias, Cristina. Respecto a la evaluación del proyecto en grado superior, cómo se hacía con la normativa LOE? La evaluación entiendo que ya no tiene por qué ser ante un tribunal, presentar la propuesta en secretaría varios meses antes, etcétera. ¿Cómo es? Claro, eso también habría que irse a la normativa autonómica correspondiente. Claro, no sé, Cristina, de dónde es. Pero ahí ya también te marca, es lo que decía antes, hay algunos sitios que sí que se han planteado que tiene que haber ahí como un tribunal, que tienen que tal, y hay otros sitios en que no. Entonces, eso ya sí que tendréis que iros a la orden específica de vuestra comunidad para ver cómo esto se defiende, si es que se defiende, porque hay sitios que no se tiene por qué defender, o se tiene que defender en grupo. Normalmente la tendencia es que se defienda en grupo. Y luego lo que comenta ahí, creo que es de valor el proyecto de grado superior, en la normativa lo es, y eso yo creo que es la pregunta que han dicho antes. Claro, hay que considerar esos RAs de la normativa anterior en los grados superiores. En los grados medios hay que coger los nuevos. Pero sí que tienen que estar ahí considerados, ¿eh? Mm. Muy bien, muchas gracias, Oscar, Rafa, por esta charla, por este webinar. Tenemos que dejarlo aquí porque se nos escapa el tiempo, estaríamos rato y rato charlando porque me parece que podemos aprender un montón. La experiencia que aportáis es súper valiosa. Bueno, y estamos llegando al final. Queríamos daros muchas gracias. Antes de que abandonéis la sesión, cuando le deis a cerrar, pues aparecerá una encuesta de 1 minuto. Básicamente es una encuesta para conocer un poquito vuestros retos actuales, poder preparar un contenido mejor para la próxima vez. Y también estamos regalando 5 plazas para probar nuestro nuevo módulo de prácticas en empresa, por si os interesa, lo podéis indicar ahí. Y muy bien, gracias a todos por acompañarnos. De nuevo, gracias Oscar, gracias Rafa por vuestra experiencia, por vuestro tiempo, ganas y la apuesta que hacéis por la educación. Bueno, pues si queréis dar algún titular, una frase última para terminar esta ponencia, pues os lo agradezco. Si queréis poner un titular, sí. Sí, bueno, no, a ver, yo sobre todo daría ánimo a la gente de que vea esto como tiene que ser una mejora y que tiene que ser una oportunidad pues, para implantar realmente, pues eso, retos, proyectos reales que nos sirvan para trabajar a nosotros, al profesorado en equipo y que nos sirva para ver en conjunto nuestro ciclo por dónde va y que nos sirva para revisar y actualizar los módulos. Entonces yo creo que hay que verlo esto como la oportunidad, a pesar de todo el agobio y todo lo demás, pero que lo veamos como esa oportunidad, a pesar de que en cada comunidad tenemos más o menos medios, que es así, pero bueno, eso es con los miembros con los que trabajamos. Pero, y que también soy de que hay que decirlo, ir a la dirección que corresponda para exigir y pedir las mejoras, pero sobre todo eso, verlo como una oportunidad para nosotros y para los alumnos, ¿eh? Muchas gracias, Rafa. Yo apuntaría únicamente, eh, también un poco al hilo de lo que decía Oscar, como un reto motivador, que hay que aprovechar para que nos ayude a cambiar un poco de paradigma del trabajo independiente al trabajo más comunitario y más práctico. Pues nada, muchísimas gracias, ha sido fantástico y espero que os haya resultado útil y nos vemos muy pronto en el próximo webinar. Hasta luego. Encantado.